diseño de Dios para su iglesia. Voy a invitarlos a buscar en sus Biblias el mismo texto que hablamos la semana pasada, en el libro, la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a meditar en los versículos 19 en adelante. Hebreos, capítulo 10, versículo 19 en adelante. Como les decía al inicio, hoy es nuestra segunda parte de la primera sesión, el diseño de Dios para su iglesia. Y vamos a finalizar hoy con esta fase introductoria. La dinámica de la clase del día de hoy es que vamos a tener un muy breve repaso de lo que fue la clase de la semana pasada, y luego la mayor cantidad de tiempo que podamos vamos a invertirlo en esta segunda parte, y vamos a dejar un tiempo de preguntas y respuestas para ya finalizar con esta primera sesión titulada El diseño de Dios para su iglesia. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 19, cuando dice el escritor: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de fe o de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Oremos. Padre, gracias por esta mañana que nos regalas, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día, y gracias por la oportunidad de estar en tu casa como tu iglesia para escuchar de tu palabra. Queremos, Señor, que utilices este tiempo para edificar no solo nuestras mentes, Señor, sino para animar nuestros corazones, para mostrarnos más de Cristo, para aprender más de ti, Señor, para amarte más, para amarte mejor. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos y reconocemos que dependemos de ti en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como les comentaba al inicio, quiero tomar solo unos minutos para hacer un breve recuento de lo que fue la clase pasada. Como saben, hemos iniciado nuestro nuevo proceso de membresía, el cual hemos titulado El Corazón de Piedra Angular, y es un proceso de aproximadamente 15-16 semanas en el cual vamos a estar sumergidos a lo largo de este tiempo. Son apenas solo 7 sesiones, solo que se dividen en 2 cada una, y tenemos algunas interrupciones en el calendario. Cierta información logística para ustedes: si a alguno de ustedes les gusta la tecnología y le gusta tener quizás todo en su teléfono o en su computadora, en Church Center nosotros tenemos este curso registrado. Cada semana vamos a cargar el PDF o la presentación de la clase, como también el video de la clase. Estamos grabando todos los videos para que, si en alguna oportunidad a usted se le dificulta venir, pueda tener la alternativa de ver el video, y luego pues puede estar en contacto conmigo para poder dejarme saber, y si tiene alguna pregunta o alguna duda, poder ayudarle. Pero queremos también facilitar las cosas para ustedes con relación a poder ver y poder revisar las sesiones que tendremos. Así que si alguno desea ver o registrarse en este curso de membresía, simplemente vaya en su aplicación a Church Center, o en algún momento de los anuncios escanee el QR code y va a poder tener acceso a ello. Les recomiendo que lo haga porque va a poder tener todos los videos y todas las presentaciones. Esas presentaciones usted las puede descargar, las puede tener en sus files o las puede imprimir incluso.
y definitivamente puede ser de gran bendición para usted. El día de hoy iniciamos nuestra segunda parte de nuestra clase de membresía y el propósito o digamos la descripción de este curso o esta clase es que es una clase que va a permitirle conocer nuestra iglesia, conocer nuestras convicciones y conocer nuestra misión como iglesia. En ella nosotros vamos a descubrir lo que significa pertenecer, crecer y vivir en la iglesia local, específicamente en Iglesia Bíblica Piedra Angular. Nosotros tenemos un contenido para estas clases y el primero, que es el que vamos a finalizar el día de hoy, se titula El diseño de Dios para su iglesia. Y la pregunta que responde esta sesión es ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? La segunda, que es el próximo domingo, vamos a iniciar, quizás es una de las sesiones más importantes, porque vamos a hablar de nuestra declaración de fe, es decir, en qué creemos como iglesia. Y esta es fundamental, ya que sé que muchos de ustedes iniciaron un proceso de fundamentos de la fe en su momento, y esta clase de membresía quizás no va a tener los mismos elementos de fundamentos de la fe. Y esta segunda clase es la que de alguna forma le hace paralelo a todo el contenido de fundamentos de la fe. Así que le animo a que pueda estar en la segunda sesión. Este segundo punto o esta segunda clase es una de las indispensables para aquellos que quieran ser miembro de Piedra Angular. Lo que quiero decir es que si usted no asiste a esta sesión de declaración de fe y no entiende la declaración de fe de Piedra Angular, muy probablemente no podrá ser miembro de Piedra Angular, ya que para poder formar parte de la iglesia, usted tiene que entender la fe, las doctrinas que la iglesia cree y confiesa. Es la única forma de estar en una misma página. Así que le animo a considerar la segunda sesión, declaración de fe. Usted va a recibir el próximo domingo la declaración de fe escrita de nuestra iglesia. Es algo que primera vez en 13 años, usted va a poder tener acceso a la declaración formal de fe de nuestra congregación. En tercer lugar, vamos a ver la autoridad de Cristo sobre su iglesia. Y aquí queremos ver qué regula la iglesia. ¿Cuáles son los documentos que la iglesia utiliza para poder operar? Claramente hablaremos de la Biblia. Es el fundamento de nuestra iglesia, junto con Jesucristo y nuestra constitución. En cuarto lugar, el liderazgo bíblico de la iglesia. ¿Quiénes sirven en la iglesia? ¿Qué son los pastores? ¿Qué son los diáconos? En quinto lugar, vamos a hablar de la membresía bíblica. ¿Qué significa ser un miembro? ¿Cómo cuida la iglesia a sus miembros? Y aquí vamos a hablar de los beneficios de la membresía. Y vamos a terminar, por supuesto, con el pacto de membresía bajo la pregunta, ¿cómo nos comprometemos los unos a los otros? Así que ese es un poco el contenido. Y con relación a la duración del proceso, nosotros iniciamos el domingo pasado, domingo 7 de junio, y la propuesta de finalizar es septiembre 27. Es decir, todavía nos queda todo el mes de junio, julio, agosto y septiembre. Es un camino largo. Sin embargo, tenemos ciertas interrupciones en el camino y eso hace que las fechas quizás se alarguen un poco. Dentro de 2 domingos tenemos el retiro de hombres, no vamos a tener estudio bíblico dominical. Luego en el mes de julio, agosto tenemos el retiro de mujeres, tampoco vamos a tener. Así que la razón de lo largo es realmente que tenemos algunas actividades las cuales detienen la continuidad. Cuando hablamos de los beneficios y las responsabilidades, el beneficio que usted adquiere al momento de tomar, si lo desea, estas clases de membresía, recordábamos el domingo pasado que no es obligatorio, es opcional. Usted, si desea tomar estas clases, uno de los beneficios que va a recibir es ser reconocido oficialmente como miembro de Iglesia Bíblica Piedra Angular. Y aquí clarificábamos que en el pasado todos nosotros formamos partes de Iglesia Bíblica Cornerstone, que es básicamente la representación del ministerio hispano de la iglesia en inglés. Ahora, desde el 15 de diciembre del año pasado, como saben, nos constituimos como una iglesia autónoma, lo que significa que tenemos que hacer un proceso legal de membresía, y es exactamente esta clase la que permite ese proceso. Lo segundo, o el segundo beneficio, es participar
en las reuniones de miembros. Como saben, cada año tenemos diferentes reuniones de miembros para diferentes propósitos. Dentro de esos propósitos está, por ejemplo, la selección de nuevos líderes, está las finanzas, está la membresía de la iglesia, está la disciplina, entre otros puntos importantes. Y usted, al momento de formar parte de la membresía, va a poder participar en estas reuniones. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que si usted no completa el proceso de membresía, usted no puede formar parte de las reuniones. Lo tercero es que usted, al momento de ser miembro, usted va a poder ejercer el privilegio de votar en esas reuniones. Por lo tanto, usted es el que va a, de alguna forma, como congregación que todos somos, vamos a decidir, en cierto sentido, ciertas direcciones de nuestra iglesia en distintos aspectos. La membresía confirma nuevos miembros. La membresía confirma liderazgo. La membresía confirma las finanzas de la iglesia. La membresía confirma la disciplina de la iglesia. Por lo tanto, eso es un derecho y un beneficio y una responsabilidad que usted va a adquirir al momento de ser miembro de Piedra Angular. En cuarto lugar, y este es uno que a las personas que están sirviendo hoy en día debería llamar su atención, es que usted va a poder servir en la iglesia, en los diferentes ministerios. Básicamente, las personas que están sirviendo el día de hoy, al momento de que tengamos nuestro nuevo proceso de membresía, va a ser necesario que usted pueda formar parte de la membresía de Piedra Angular para continuar con su servicio en la iglesia. Por eso es que cada director, tanto de voluntarios, multimedia, niños y demás, está animando a sus hermanos, a las hermanas, que puedan formar parte de este proceso de membresía, ya que es lo que les va a permitir continuar en su servicio. Y por último, por supuesto, el cuidado pastoral y el acompañamiento espiritual intencional de parte de la iglesia. Hablamos también de ciertas diferencias. En esto quizás no voy a ahondar tanto. Creo que están tocando algo allí, Jorge, que no me deja cambiar la presentación. Cuando hablamos de las diferencias, hablamos de que antes nosotros como iglesia funcionábamos bajo la autoridad y bajo la estructura de nuestra iglesia madre. A partir de ahora funcionamos bajo nuestra propia autonomía, y esa autonomía es ejercida por los líderes de Piedra Angular y sus miembros. Número dos, no existía una constitución establecida, ya que la constitución que regía nuestra congregación era la constitución de la iglesia en inglés. Ahora nosotros tenemos nuestra propia constitución y nuestros propios documentos de gobierno. Antes dependíamos administrativamente de la congregación en inglés. Ahora, aunque en cierta medida lo hacemos, vamos a poder funcionar, y es el objetivo, en algún punto de manera independiente. Y por último, durante muchos años nosotros nos reunimos en este edificio, en estas instalaciones. Sin embargo, en el futuro, quizás no en el presente, pero en el futuro, la oración es poder tener nuestro propio edificio para continuar con la obra que Dios nos ha encomendado. Ese está categorizado como un resultado de proyección y de alcance, lo que significa que quizás no va a ser mañana, quizás no va a ser el próximo año, pero nuestra oración y nuestro deseo es que pueda llegar a ser en algún momento. Y eso es lo que corresponde a la primera parte. Sin embargo, el día de hoy nos corresponde la segunda parte de nuestra sesión, y a lo mejor alguno de ustedes recuerda cómo terminamos nuestra segunda sesión, y es nuestra primera sesión, y es básicamente el preámbulo de la primera, y era recordando lo que caracterizaba a los cristianos perseguidos en el tiempo de Nerón. Como saben, cuando el cristianismo empieza a expandirse con los apóstoles, Roma empieza a perseguir a los cristianos. Y una de las cosas que el imperio romano y las personas del imperio notaban de los creyentes, de los cristianos, era el amor que se tenían mutuamente, la pasión que tenían por la comunión. Y ese es el punto al cual yo quisiera llamar su atención.
Históricamente la iglesia ha estado unida. Históricamente la iglesia ha funcionado como una comunidad de fe, una comunidad de restauración, una comunidad de comunión, una comunidad de afecto fraternal. Por lo tanto, es menester para nosotros en esta sesión número 2 poner nuestras mentes en qué significa ser una iglesia. Porque si nosotros avanzamos en nuestro proceso de membresía con una mala comprensión de lo que la iglesia ha sido y lo que la iglesia es, muy probablemente no podamos avanzar correctamente en nuestra responsabilidad como miembros. Así que el propósito que tenemos para el día de hoy es analizar esos pensamientos populares que las personas, y en ocasiones miembros de nuestra iglesia, tienen acerca de la membresía y las razones por las cuales es necesario formar parte de una iglesia. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y antes de comenzar, yo solo quiero recordarles que es una clase completamente interactiva. Así que usted tiene todo el derecho y la oportunidad de preguntar o participar. Puede interrumpirme, no le preocupe interrumpirme y hacer preguntas. Eso va a ayudar a que la clase se enriquezca. Así que eso, mis hermanos, es el resumen de nuestra primera parte. Y ahora en los próximos minutos queremos iniciar nuestra segunda parte. Sin embargo, antes de iniciar, quisiera responder algunas preguntas. Si hay algunos, quizás, aspectos logísticos o algo al respecto, o a lo mejor quiere mencionar algo, es el tiempo. Bien, vamos a empezar con algunas estadísticas. En una LifeWave es una de las editoriales que más se ha encargado de mantener actualizada esta estadística. Sin embargo, hace 2 años Ligonier hizo una también y traté de juntar ambas estadísticas acerca del estado de las iglesias evangélicas aquí en Estados Unidos para poder tener una idea qué piensa la gente acerca de la iglesia y de la membresía. Y bueno, cuando hablamos o cuando las personas estaban preguntándole a otros acerca de la identidad evangélica, es decir, acerca de lo que ellos creían o cómo se identificaban como cristianos, la estadística muestra que los protestantes evangélicos, estamos hablando de cristianos, no católicos, sino cristianos, bajaron de un 26 a un 23% en Estados Unidos. Es decir, ha venido decreciendo la cantidad de cristianos protestantes evangélicos que se identifican de esa manera. Cada vez menos personas, cada vez más personas se identifican como cristianos y no necesariamente como cristianos protestantes evangélicos. ¿Qué significa esto? Que hay una pérdida de identidad en cuanto a la herencia del cristianismo. Hay una pérdida de identidad con relación a qué significa ser un cristiano protestante. Además de eso, con relación a la identificación cristiana en general, los adultos que se identificaban como cristianos desde el 2007, la mayoría era 78%, una gran mayoría. Desde hace 2 años, desde el 2023 y 2024, ese porcentaje ha bajado a 62%. Es decir, estamos hablando de un 16% en los últimos, ¿cuánto? 13, 16 años. Y no sé si usted lo sabe, pero esta es una nación de 350 millones de personas. Entonces, el porcentaje que se ha reducido a las personas que se han dejado de llamar cristianos es sumamente alto. Hay una tendencia ascendente en dejar de identificarse como cristianos. Lo que quiero decir es que a la gente no le importa ser cristiana hoy. La gente ya no se identifica como cristiana. Ahora vamos a hablar de cristianos en específico. La asistencia semanal a la iglesia. En la última década, la asistencia regular cayó del 38% al 30%. Cuando hablamos de los jóvenes sin iglesia entre 18 y 29 años,
solo el 45% de los menores de 30 años se identifican como cristianos. 44 es religiosamente no afiliado. Es decir, esto quiere decir que hay mucha gente que entiende que existe un Dios, que entiende que hay un cielo y un infierno, pero no tiene ningún interés en formar parte de una iglesia. Es decir, son una gran cantidad de personas las que creen que pueden seguir al Señor Jesús sin formar parte de su iglesia. Esa es la realidad. Cuando hablamos de los jóvenes que abandonaron la iglesia, el 64% de los jóvenes entre 18 y 29 años criados en una iglesia se fueron de la iglesia por algo que llaman un periodo extendido. Es decir, la estadística revela que estas personas se tomaron un break del Señor. Un break. Y son muy pocos los que realmente o deliberadamente dicen, ya no quiero seguir a Jesús o ya no me interesa la iglesia, sino que el planteamiento es tomarse un descanso de la iglesia, que no necesariamente significa para esta población tomarse un descanso de Dios. Existe la posibilidad para este tipo de personas de poder tomarse un descanso de la iglesia, aunque para ellos no signifique tomarse un descanso de Dios. Cuando hablamos de la fe, más del 56% de los adultos cristianos dice que su vida espiritual es completamente privada. Completamente privada. Es decir, la forma como las personas viven su vida cristiana es asunto de cada quien. ¿Le suena eso familiar? Posiblemente sí, quizás usted esté en la estadística. Quizás usted sea parte del 56%. Porque si usted es el tipo de persona que cree que nadie tiene que decirle lo que tiene que hacer, usted se equivocó de religión. Porque el cristianismo es completamente opuesto a esa realidad. En las escrituras nosotros vemos constantemente exhortaos los unos a los otros, enseñaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros. Por lo tanto, si usted forma parte de esta estadística, yo lo animo a salir de allí. Porque no es compatible el pensamiento de una vida solitaria con la religión cristiana, protestante. No existe, hermano. No hay compatibilidad absoluta. Posiblemente usted está siguiendo cualquier otro Dios o cualquier otra religión que no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico se vive en dependencia de los unos a los otros. Así ha sido desde que Jesús vino a la tierra y así sigue siendo hoy. Entonces, esta estadística debe alarmarnos porque la visión individualista del cristianismo consume a las iglesias, las consume, las cierra. Y la razón es porque no podemos vivir la fe cristiana solos. No podemos hacerlo. Tarde o temprano sucumbiremos ante las tentaciones. Tarde o temprano el desánimo abrigará nuestros corazones. Tarde o temprano la indiferencia se apoderará de nosotros si vivimos una vida cristiana solos. Yo no necesito darle muchos argumentos porque usted sabe lo que pasa cuando se aleja de la iglesia. Usted se siente más solo, usted se siente más frío, usted se siente más indiferente al Señor, usted quizás ora menos, usted quizás lee menos la palabra, usted quizás se relaciona menos, y si eso no es suficiente para mostrarle que esta estadística está acabando con la iglesia, ¿qué más puede ser? Tenemos que entender y partir desde lo que la Escritura dice acerca de qué es ser cristiano. Hablando de la asistencia irregular o en línea, 2 de cada 5 feligreses admiten que faltarán a la iglesia varias veces al año. Y casi 2 de cada 5 vieron servicios en línea en lugar de asistir en persona.
Mis hermanos, yo no sé cuántos de ustedes tienen el hábito de ver algunas transmisiones en vivos de ciertas iglesias famosas que nosotros amamos, seguimos y respetamos, pero es preocupante ver la cantidad de miles de personas que están viendo esas transmisiones. Porque durante esa hora, a menos que su servicio sea muy temprano y sean cristianos tan buenos que ven el servicio en su iglesia y luego ven el servicio en línea, o a lo mejor ven el servicio en línea y luego van a su iglesia, lo que es totalmente válido. Pero lo que quizás es más preocupante, como quizás muchas de esas personas suplantan el servicio presencial del Día del Señor a una transmisión de YouTube. Es alarmante, porque muy probablemente estas personas forman parte de la estadística que mencioné hace un momento, donde es suficiente ver una transmisión de un servicio para poder alimentar mi conciencia o el cargo de conciencia de que debo algo o le debo algo a Dios. Debo ver el servicio, ya cumplí con mi día del Señor, ahora estoy tranquilo. Pero eso no es lo que la Escritura dice. Por último, y este quizás es uno de los alarmantes en cierto sentido, y es que el 53% de las personas que van a la iglesia admiten que han cambiado de iglesia por lo menos una vez en su vida. Por lo menos una vez en su vida. Es decir, casi la mitad o más de la mitad de todos los cristianos en Estados Unidos han cambiado de iglesia por lo menos una vez en su vida. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántos aquí vienen de otra iglesia y no necesariamente llegaron por primera vez a esta iglesia? Que levanten una de sus manos. ¿Cuántos vienen de otra iglesia y esta no fue su primera iglesia? Casi el 90% de lo que estamos acá. Lo que significa esta estadística, o lo que quiere decir esta estadística, es que no necesariamente se trata de cambios en la vivienda. Es un desinterés y una falta de compromiso con las iglesias locales, lo que deriva en una tendencia en cambiar constantemente de iglesia por cualquier razón. Y eso claramente es un problema. Así que eso es un poco las estadísticas de cuál es la realidad de las iglesias hoy en día. Y es importante que usted entienda estas estadísticas porque en ocasiones sin saberlo formamos parte de ellas, formamos parte de esos grupos y no queremos ser parte de ese tipo de estadísticas. Vamos a ver algunos pensamientos populares acerca de la membresía en la iglesia local. Sin embargo, antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué pensamos acerca de la membresía? ¿Qué es lo primero que se viene a nuestras mentes cuando pensamos en la membresía de la iglesia local? ¿Cuáles son las palabras que vienen a nuestra mente? Miembros, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué palabra vienen a nuestra mente? Cualquiera que venga a su mente. ¿Cómo? Bautismo, familia, crecimiento, servicio, cuerpo, ser parte de la iglesia. Ahora, ¿cuáles pueden ser unos pensamientos negativos acerca de la membresía? Todos esos fueron buenos y positivos. Pero ¿cuáles pueden ser algunos negativos? Solamente estar sentado entre el público. Ok, muy bien. ¿Qué más? No participar, estar sentado entre el público, no tener comunión. No es bíblico. No es bíblico. No aparece en la Biblia. Ciertamente no aparece en la Biblia la palabra membresía, aunque está expresado implícitamente. Vamos a ver algunos pensamientos, a ver si alguno de estos le ha sonado alguna vez en su vida. Yo amo a Cristo, pero no necesito una iglesia. ¿Cuántas personas usted conoce que dice eso? Muchas, ¿no? Muchas personas dicen amar a Cristo y también dicen que no necesitan formar parte de una iglesia.
¿Cuáles son los problemas que esto genera? Amar a Cristo pero no sirviendo. Amar a Cristo y no sirviéndolo. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas genera esto? No conocer a los hermanos. No tendría hermanos porque si no va a la iglesia, pues ¿quiénes son los que tiene alrededor? No hay ninguno. No entender realmente lo que Cristo ama. Cristo ama a su iglesia y esta persona ama a Cristo, pero no ama a la iglesia que Cristo ama. Falta de compañerismo. Sí. No hay crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual, o va a ser mucho más difícil y mucho más lento. Bueno, esto revela una dificultad que esta persona tiene. Esta persona tiene una dificultad en entender que Cristo y su pueblo no pueden separarse. Cristo y su pueblo no pueden separarse. Cristo es la cabeza de la iglesia. No puedo querer la cabeza de la iglesia y rechazar el cuerpo de la iglesia. Esa es la realidad. Estas personas no comprenden la relación que existe entre el amor a Dios y el amor por el pueblo de Dios. Ahora vamos a uno un poco más popular también. La iglesia me ha lastimado. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Yo conozco a varios de ustedes que han venido a esta iglesia porque la iglesia donde han venido los ha lastimado, ¿cierto? Y eso es motivo de salir de la iglesia en muchas ocasiones, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas veces usted cree que puede ser lastimado en las iglesias? ¿Cuántas veces cree que eso va a pasar? Yo le voy a decir cuántas, hasta que Cristo venga. Porque la realidad es que la iglesia no es una comunidad perfecta. La iglesia es una comunidad llena de enfermos del pecado, pecadores redimidos, que están en un proceso de santificación, en donde de manera constante están siendo atacados y tentados para poder hacerle a usted la vida imposible. Esa es la realidad. Lo que significa que estas personas, lo que revela esta situación es que las heridas reales pueden llevarnos a alejarnos del diseño de Dios para nuestro bien. Sí, es verdad que en la iglesia existe la capacidad o es potencial o hay una potencialidad en que usted sea lastimado. Es verdad. Pero es el diseño de Dios para su pueblo formar parte de esa iglesia. Claramente no estamos hablando de abusos, por supuesto. No estamos hablando de una iglesia que abusa o de líderes que abusan. Estamos hablando de cuando los caracteres que son difíciles se encuentran el uno al otro y ameritan de mucha gracia y misericordia para poder convivir. Si nosotros vivimos en un estado constante de hipersensibilidad ante las circunstancias que ocurren en la iglesia, muy probablemente seremos lastimados constantemente. Y eso será un ladrón de nuestro gozo y de nuestra plenitud en la iglesia local. Nosotros tenemos que aprender a lidiar con nuestras emociones. Tenemos que aprender a lidiar con nuestras expectativas de las personas. Porque si colocamos grandes expectativas, lamentablemente nos encontraremos con la realidad que esas expectativas no serán satisfechas. Y algunas no tienen que ser satisfechas. Algunas muy probablemente serán tuyas y personales y nunca se responderán a ellas. Algunas otras serán legítimas y bíblicas, en las cuales todos nosotros debemos esperar llegar, pero mayormente las expectativas son expectativas irreales que nacen de un corazón orgulloso y egoísta que desea ver las cosas a su manera. Y así somos todos nosotros. Así somos nosotros. Así somos en el hogar. Así somos en el trabajo. Tenemos expectativas de otro que en ocasiones nosotros mismos cumplimos. Adelante.
Núñez decía, buscas una iglesia perfecta y la encuentras, no te quedes. Correcto, correcto. Otra idea popular, ya profundizamos en ella en la estadística, es, yo puedo escuchar sermones por internet. ¿Cuál es el problema? Dios me está edificando. Y es cierto, sermones por internet edifican nuestras vidas al 100%, pero no pueden suplantar nuestra vida de iglesia. Porque es en nuestra vida de iglesia donde nuestro carácter es formado. Es en nuestra vida de iglesia donde nosotros podemos servirnos los unos a los otros. Mis hermanos, esto es muy importante entenderlo, porque en ocasiones venimos a la iglesia pensando que debemos ser servidos, pero la visión bíblica es diferente. Jesús dio el ejemplo máximo de servicio. Él tomó la toalla y el lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Y en sus 3 años y medio de ministerio no hizo otra cosa más que servir a sus discípulos. Eso fue lo que él hizo. Les proveyó comida, les proveyó lugar donde quedarse, los sanó, formó su carácter. Por lo tanto, el contexto de la iglesia local es el lugar perfecto e ideado por Dios para poder servirnos y apoyarnos mutuamente. Esta visión revela una comprensión incompleta de la iglesia y de la vida cristiana en comunidad. Debemos alejarnos de ello. Bueno, otro cuestionamiento, otro pensamiento es, ¿la membresía no aparece en la Biblia, pastor? Yo no he visto la palabra membresía en la Biblia. Si usted me busca en el Nuevo Testamento la palabra membresía, definitivamente yo voy a entender que existe. Bueno, ciertamente la palabra membresía no existe. Ahora, ¿cuántos de ustedes acá creen que Dios existe y es Dios el Padre, es Dios el Hijo y es Dios el Espíritu Santo? Todos nosotros, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene el verso donde habla y dice la Trinidad? No lo tenemos. No tenemos un texto explícito donde la palabra Trinidad esté escrito en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la idea está explícita. Por ejemplo, cuando vemos el bautismo de Jesús, vemos la voz del Padre desde el cielo, vemos al Hijo de Dios siendo bautizado y vemos al Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo. Ahí vemos de manera implícita una realidad explícita que creemos, la Trinidad. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos que cada vez que se añadían personas a la iglesia, había alguien que estaba contando. Alguien estaba contando. Y esas personas que eran añadidas eran bautizadas. Y esas personas que eran añadidas formaban parte de una comunidad. Y esas personas que formaban parte de unidad colocaban sus cosas y sus bienes al servicio de aquellos con los cuales compartían vida. Nosotros vemos en las epístolas paulinas que hay invitaciones que Pablo hace a la iglesia que ejecuten como un cuerpo. Por lo tanto, hay evidencia abundante, y de eso vamos a profundizar más en la sesión 5, acerca de la membresía. Nosotros definitivamente formamos parte de una iglesia invisible, de la cual ninguno de nosotros podemos ver, los santos redimidos, pero esos santos redimidos tienen una expresión visible, la iglesia local, la iglesia local. Este pensamiento lo que hace es revelar una dificultad para comprender el compromiso con una iglesia local. Usualmente esta falta de compromiso está alimentado de indiferencia. Y en ocasiones pensamos que esta indiferencia es para con los hermanos o con los líderes. Y déjeme ayudarle a resolver ese problema en su mente. No es una indiferencia para con los hermanos y los líderes. Es una indiferencia para con Dios. Porque no son los pastores, los líderes o los hermanos de la iglesia los que le ordenan servir al Señor. Es el Señor el que demanda su servicio. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que entender que la indiferencia no es para con la iglesia local, aunque sea la que se afecta de ello. La indiferencia es con el Señor. Y no queremos ser indiferentes al Señor. Otro argumento es: todas las iglesias son iguales.
Ya estoy cansado de visitar tantas iglesias y en todas recibo lo mismo. Hombres pecadores y malos. Bueno, sí, existe. Existía en Corintio, existía en Filipo. Había un problema en Corintio donde los hermanos de Corintio tenían un hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre y tenían un problema de división. Del otro lado del mar, en Filipo, también Evodia y Sintique tenían el mismo problema. Un poco más adelante vemos que Onésimo se había escapado de su amo Filemón. Nosotros vemos que los Gálatas estaban empezando a judaizar y habían olvidado la gracia de Dios. Nosotros vemos que los tesalonicenses no entendían de la venida de Cristo y estaban vendiendo todo y creían que ya no tenían que vivir más en comunidad ni tenían que seguir más en este mundo, sino que ya Cristo venía por ellos. Nosotros vemos que en la iglesia de Timoteo mucha gente estaba dedicándose a hablar y a chismear. Y Pablo le dice, exhórtalos. Sí, habían pecados en todas estas iglesias. Era una realidad. Sí, en ese sentido, todas las iglesias eran iguales, porque compartían un común denominador, pecadores redimidos. Este pensamiento claramente revela una falta de aprecio por la importancia de una iglesia sana y fiel a las Escrituras. Lo que quiero decir con esto es que aunque nosotros veamos constantes de pecado en nuestra iglesia, nuestro llamado es corregir esos pecados, no generalizar estos pecados. Es decir, cada miembro de la iglesia es responsable de corregir el pecado de sus hermanos para que dejen de ser todas iguales. Y por último, en último lugar, nosotros vemos que las personas piensan la membresía, o mejor dicho, mientras asista los domingos, es suficiente. Hay una falta de comprensión con el compromiso de la iglesia. Mis hermanos, no es suficiente para su crecimiento espiritual venir 1 o 2 horas cada domingo. Usted necesita de sus hermanos. Usted necesita de sus hermanas. Usted debe organizar su vida conforme la comunidad que Dios le ha dado para ser santificado. Nuestro llamado a la santificación es la prioridad en nuestras vidas. Y yo sé que esto puede sonar muy descabellado, pero la prioridad en tu vida, aunque esto suene muy bien, no es tu familia, no es tu trabajo. La prioridad en tu vida no son tus hijos, aunque tú creas que es así. La prioridad en nuestras vidas es glorificar el nombre de Dios y que nuestro corazón sea santificado y parecido al de Jesucristo. Esa es la prioridad en tu vida. Eso es lo más importante en tu vida. No existe nada más importante que presentarte delante del Señor y ser santificado por Él. Y para poder lograr eso, venir 1 hora y media los domingos no es suficiente. No es suficiente. Esto revela una visión de iglesia basada en la asistencia. Y eso definitivamente no es el camino bíblico. No se trata simplemente de cumplir con una asistencia dominical. Se trata de participación, se trata de compromiso, se trata de amor realmente por tus hermanos. Y eso, mis hermanos, son distintas razones que la gente piensa u opina acerca de la membresía. ¿Algún comentario, pregunta hasta ahora? No se escucha. Uh-huh. Yeah. Somos una sucursal andante. Yeah. 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 Yeah.
Sí, muy bueno, muy bueno. Muy buen mal argumento. Muy bueno. ¿Alguien más? Hermanos, creo que gran parte de la respuesta a lo primero de la caída en la falta de responsabilidad de los creyentes, se ve a hoy en día, sabemos que hay muchas falsas doctrinas, falsas iglesias. Esta gente sale de ahí dañada. La respuesta a eso es que ahora generaliza a la persona que sale dañada de ella. En mi caso, a mí me gusta explicar las cosas. En mi caso, de hermano, está en un lugar. Cuando generalizamos y no abrimos esta posibilidad de esta membresía, si alguien es miembro, va a poder saber qué está pasando. Va a poder caer en las relaciones, qué está pasando en el interior. Está por ahí deambulando, que va a seguir en la forma que está dando. Y es tan importante eso que menciona Iván, porque todos nosotros hemos salido de alguna iglesia por alguna inconformidad. Ahora imagínate que ese sea tu estilo de vida en la iglesia, para con las iglesias. Imagínate este ejemplo, tú vas a esta iglesia, la iglesia de Rosenberg. Y en la iglesia de Rosenberg no te gusta que el pastor hace mucho énfasis en las finanzas. Y eso te genera cierta cautela. Y tú te vas de esa iglesia, pero la iglesia de Rosenberg tenía muy buena adoración. Y tú te vas a la iglesia de Richmond, donde es una iglesia donde no se necesita mucho el dinero, pero la adoración es pésima. Y tú te vas de esa iglesia, ahora la iglesia de Sugarland, donde ya no tiene ningún problema con el dinero ni con la adoración, pero tienen un problema con las sillas. Son bancas de madera. Y tu problema en la espalda no te ayuda. Y cada servicio llegas a casa con un dolor en la espalda y en el coxis. Y sigues subiendo. Ahora vas a la iglesia de Houston. Ahí las sillas son buenas, la adoración es buena y no se habla del dinero. Pero el pastor es tartamudo y te molesta la predicación. Y sigue subiendo. Y si seguimos con esos ejemplos, usted va a llegar a Florida buscando iglesia hasta que encuentre la iglesia perfecta a su propio criterio. Pero déjeme decirle algo, mi hermano, tarde o temprano algo va a suceder y va a dejar de ser perfecta para ti. Por lo tanto, no estamos hablando de conformismo, estamos hablando de asumir nuestra responsabilidad como miembros en el proceso de santificación de la iglesia local. ¿No te gusta el chisme en tu iglesia? Corrige a los chismosos. ¿No te gustan los orgullosos en la iglesia? Corrija a los orgullosos. Esa es la solución. Para terminar, adelante. Claro. Sí, por supuesto. Ah, claro, sí. No, muy buena pregunta. Ya, ya, sí. Iglesia. Sí. La pregunta es cuál sería la razón, o cuál sería la razón válida y bíblica para poder abandonar una iglesia. Yo creo que la principal razón que un cristiano puede tener para abandonar una iglesia es cuando la predicación de la palabra está ausente. Es decir, cuando la predicación bíblica de la palabra está ausente. Eso es lo primero. Sin embargo, no se trata solo de eso, porque está bien que haya buenos sermones,
Pero la segunda razón que yo diría es cuando la aplicación de la predicación de la palabra está ausente en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la iglesia y sus líderes no aplican lo que se está enseñando. Porque ¿qué puede suceder? Puede ser que tú vayas a una iglesia donde la predicación sea espectacular, pero nadie se ama, pero nadie se habla entre sí, pero no hay vida cristiana de comunión, donde las mujeres no se interesan en otras mujeres y donde los hombres no se interesan en otros hombres. Pero la predicación es buena, buena en términos de cognitivos, en términos de conocimiento. No, tiene que haber una relación entre la predicación bíblica y la aplicación de la predicación bíblica en la iglesia local. Si una iglesia no predica la palabra bíblicamente y no aplica la palabra bíblicamente, definitivamente es una gran razón para abandonar esa iglesia. Si hay predicación, adelante. Puede haber una predicación buena. Puede haber una predicación buena y la gente no va a cambiar. Puede haber. El famoso predicador del cual hemos ido a los entrenamientos, el Charles Simeon Trost. Bueno, Trost es el taller, ¿no? Pero Charles Simeon, años predicando en esa iglesia. Una iglesia que lo odiaba, literalmente una iglesia que lo odiaba. Predicó por años en esa iglesia. Los hermanos de la iglesia cerraban las bancas, porque era una iglesia muy antigua, donde cada familia tenía asignada una banca, y para que la iglesia no creciera, cerraban las bancas para oponerse al pastor. Era un pastor que predicaba fielmente las escrituras. Después de 40 años, es que ese hombre fue honrado. Es decir, puede haber predicación bíblica y definitivamente pueden haber personas que nunca vayan a crecer. Puede haber. Ahora, eso no significa que Dios no vaya a cumplir el propósito en su iglesia. Habrá muchos que se opongan, pero habrá un remanente al cual Dios ha de estar preparando para que de las tinieblas resplandezca su luz. Pero sí, puede haber un muy buen predicador y puede haber una muy mala iglesia, en el sentido de las personas que la componen. Sin embargo, nosotros creemos y oramos que el Espíritu Santo tiene poder para transformar a los creyentes, pero no depende de nosotros, depende de Dios. Y Dios puede hacerlo, o Dios puede probar la vida de un hombre en una iglesia que no cambia. Que no cambia. Debió haber sido muy doloroso para Pablo después de 3 cartas ver que la iglesia seguía igual. Y era Pablo un buen predicador, el 100%. Era Jesús un buen predicador, era un muy buen predicador, era el mejor que ha existido. Y sus discípulos lo abandonaron en la cruz. Era Pedro un buen predicador, muy buen predicador. Todos eran muy buenos predicadores. La mayoría de ellos terminaron abandonados. Porque dice Pablo en su segunda carta, Demas me ha abandonado, amando más el mundo. Entonces, esa sería una razón por la cual debemos salir de la iglesia, cuando la predicación no es bíblica y cuando la aplicación de la predicación no existe o no se ve en la iglesia. Cuando la iglesia no vive lo que se predica. Eso es lo que quiero decir. Cuando la iglesia no vive lo que se predica. Ahora vamos a ver 5 razones por las cuales yo sí debo pertenecer a una iglesia. 5 razones. Número 1, porque Cristo ama a su iglesia. Esa es la primera razón por la cual yo debo formar parte. La iglesia no es una invención humana, no es una organización. La iglesia es el pueblo que Cristo compró con su propia sangre, es la esposa que Él ama. Formar parte de una iglesia no es simplemente cuestión de obediencia, es una respuesta de amor al Señor. Cuando nosotros comprendemos, mis hermanos, cuánto ama Cristo a su iglesia, nosotros vamos a aprender a valorar aquello que Cristo valora. ¿Cómo no amar aquello que Cristo ama? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué no amas a tu iglesia? Si Cristo ama a su iglesia. Es una cuestión de amor en nuestro corazón. Es lo que dice el apóstol Pablo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Nosotros debemos formar parte de una iglesia porque Cristo ama a su iglesia. En segundo lugar, porque la iglesia es el diseño de Dios para sus hijos. La iglesia es el diseño de Dios para sus hijos. Dios nunca tuvo la intención de que sus hijos caminaran solos. Cuando Cristo salva a una persona, la reconcilia con el Padre y la añade a su pueblo. La reconciliación con el Padre viene acompañada de la reconciliación de su pueblo. Cristo incorpora a sus hijos en su familia. Por eso nosotros en la iglesia y fuera de la iglesia nos llamamos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Hemos sido adoptados e incorporados a la familia de Dios. Entonces, nosotros necesitamos formar parte de una iglesia porque ese es el diseño que Dios ha establecido para con sus hijos. Necesitamos hermanos que nos animen, hermanos que oren por nosotros, hermanos que nos exhorten, hermanos que caminen junto a nosotros. Mi hermano, yo estoy plenamente convencido de esto. Hasta que nosotros no entendamos este principio, tu vida espiritual va a ser deficiente. Estoy plenamente convencido de esto. Hasta que no entendamos que nuestro crecimiento espiritual depende proporcionalmente de cuánto nosotros dependemos los unos a los otros, no vas a crecer espiritualmente. No vas a crecer. Porque la Escritura es tajante e incisiva en este aspecto. Los apóstoles, inspirados por Dios, invirtieron mucha letra, mucha tinta en hablar acerca de esto. Por lo tanto, debe ser necesario. Y lo es. Un cristianismo aislado puede parecer atractivo y fácil de seguir, pero no es el plan de Dios. No lo es. Nosotros como cristianos florecemos cuando nos acompañamos mutuamente. Qué bendición es cuando tú tienes una diferencia con alguien, pero el amor de Cristo es tan grande que te hace solventar esa diferencia de forma rápida. Qué bendición es eso. Qué bendición es cuando tienes a alguien en la iglesia que muy probablemente no soportarías en ningún otro lugar, pero por amor a Cristo la soportas. O qué bendición es cuando puedes establecer relaciones profundas con tus hermanos y tus hermanas y en los momentos de dificultad puedes levantar tu teléfono y esas personas van a estar allí contigo. ¿No es eso una bendición? Es una bendición. Lo que Pablo dice a los romanos. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Tercera razón es porque necesitamos ser edificados por la palabra. El centro de nuestro servicio siempre va a ser la predicación de la palabra, porque en la predicación de la palabra Dios obra en medio de su iglesia. Pertenecer a una iglesia local garantiza nuestra edificación continua en la semana. Déjame ponerlo así. ¿Tú quieres crecer como hombre? ¿Tú quieres ser un hombre de Dios? ¿Tú quieres ser un hombre que tu esposa te admire porque sabes de la palabra, porque estás edificado, porque eres firme, porque eres un hombre de confianza y sabio? Necesitas de la palabra. Y la palabra se predica y se enseña en la iglesia local. ¿Tú quieres ser una mujer sabia? ¿Tú quieres ser una mujer virtuosa? ¿Tú quieres ser una mujer que se somete a su marido y que no es necia? Tú necesitas venir a la iglesia, porque en la iglesia se predica la palabra para ellos. Y tus hermanos y tus hermanas te van a ayudar en ese cometido. Ninguno de nosotros es lo suficientemente sabio o fuerte como para creer que puede crecer espiritualmente solo. Tú y yo lo hemos vivido. Hay cosas que no entendemos de la palabra y otros nos ayudan a entenderla. Todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Todos necesitamos ser instruidos, corregidos, alentados. Y Dios cuida tan bien a su iglesia que Dios da dones a los pastores y a los maestros de nuestra iglesia
para que nos alimenten espiritualmente. Y Dios ha puesto en el corazón de estos hombres que nos edifican y que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, ha puesto en ellos la disciplina necesaria para invertir de su tiempo y de su vida para edificar tu vida. Nosotros debemos valorar eso. Hermanos, todos nosotros, cada vez que venimos a la iglesia, debemos venir con una actitud de gratitud de que hay otros hombres que están preparándose para edificar tu vida y mi vida. Pero a veces damos esto por sentado. Creemos que lo merecemos. Creemos que venimos a la iglesia para servirnos de otros. Pero la realidad es que cuando venimos con una actitud de humildad, reconociendo el esfuerzo que otros han hecho para bendecir mi vida, cambia mi forma de ver el servicio. Porque cambia mi visión crítica del asunto a una visión agradecida y de gozo por lo que Dios está haciendo en la iglesia. No asumas que lo mereces. Más bien reconoce que se te está dando por gracia. Cada vez que un maestro termine, dile, hermano, gracias. Porque no me imagino cuánto de tu tiempo tuviste que invertir para poder traer esa enseñanza a nuestras vidas. Y hemos sido edificados. Y a lo mejor el hermano es como la burra de Balaam, pero es una burra fiel. Y eso hay que agradecerlo, porque es una bendición tener hombres fieles, aunque limitados, en nuestra iglesia. Pablo lo dice a los colosenses, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. ¿Cuál es el propósito de esto? A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pablo dice, con este fin yo trabajo. Para Pablo esto no era una alternativa, era un trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Número 4, porque definitivamente necesitamos cuidado espiritual. Mis hermanos, esto es uno de los puntos más importantes. El cuidado espiritual significa que tú estás dispuesto a ser vulnerable. El cuidado espiritual significa que tú estás dispuesto a confesar tus pecados para que otro te ayude a abandonar tu pecado. Eso significa ser parte de una iglesia local. Ahora, permíteme decirte esto. ¿No ha venido este pensamiento a tu mente? Yo no le voy a decir nada a nadie. ¿Para qué? ¿Para que me juzguen? No. Yo no le voy a estar contando mis problemas personales a otros para hacerlas reír de la iglesia. No. Yo no voy a mostrar mis debilidades para con otros. Después dirán que soy un pecador. No, tranquilo, ya lo pensamos, lo vemos. No necesitamos engañarnos los unos a los otros. Pero sí debemos entender que formar parte de una iglesia local trae consigo ciertas cláusulas que tú tienes que aceptar antes de entrar. Y una de ellas es estar dispuesto a recibir el cuidado espiritual. Y si a lo mejor tu corazón es que yo no confío en ellos, es que yo no confío en mis hermanos, es que yo no confío en los líderes, pues posiblemente esta no sea la iglesia para ti. Debes buscar una iglesia donde tú puedas confiar en esas personas. Debes buscar una iglesia donde tú puedas confiar en tus líderes. Pero si estás en una iglesia en la cual tú no aceptas el cuidado espiritual, ¿cómo vas a crecer? Dios no va a enviar el arcángel Miguel para perfeccionar tu carácter. Eso no va a pasar. Dios va a usar hombres tan pecadores como tú para poder limpiar tu corazón. Pero debemos estar conscientes y dispuestos a que esto suceda. Porque si no, no vas a crecer. Dios ha dado pastores que velan por nuestras almas y hermanos que nos acompañan en el camino. Tú tienes que entender que tú no eres una carga para la iglesia. No. El cuidado espiritual es uno de los regalos más amorosos que Dios ha dado a su pueblo. Adelante.
Sí. Ya. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ya. Sí. Correcto. Sí, no, perfectamente. ¿Cuál es la línea que yo debo identificar para saber hasta dónde llega el cuidado espiritual en mi vida? En otras palabras, ¿hasta qué punto de vulnerabilidad yo debo llegar con mis hermanos y mis hermanas? Bueno, yo creo que esa pregunta se responde en distintas partes. Número uno, una pareja, por ejemplo, tiene una línea de cuidado espiritual diferente a un soltero. Porque en cierta medida la esposa cuenta con el cuidado espiritual de su esposo, lo que significa que en ciertos aspectos el esposo es el responsable de cuidar el corazón de su esposa hasta donde sus capacidades lo permitan. Y lo que quiero decir con esto es que el pastor no asume un rol que el esposo debe asumir. Eso por lo menos sería una línea en el aspecto familiar. Hay una responsabilidad que los padres tienen sobre sus hijos, donde los padres son responsables de la formación espiritual de sus hijos. Y en cierta medida el pastor no puede anteponerse ante el rol paterno o ante la paternidad de los padres, porque es una responsabilidad de los padres. Las mujeres tienen una, una ayuda permanente en la iglesia que son otras mujeres. Y en ese sentido el pastor reconoce que debe de apoyarse en otras mujeres para el cuidado espiritual de esas mujeres, porque hay asuntos femeninos que han de ser tratados entre mujeres. Entonces, los hombres, por el contrario, quizás tienen un poco más de libertad en este aspecto, pero entiende también de que hay otros hombres que pueden apoyarle en sus luchas y en sus dificultades, porque saben que cuentan con otros hombres. Entonces, en cierta medida, dependiendo de la condición de la persona, hay ciertos agentes que participan de su cuidado espiritual. Ahora, en temas específicos, en temas de carácter, por ejemplo, en temas de pecados en contra de la iglesia, definitivamente el cuidado pastoral es necesario. Es decir, si yo tengo un problema con mi carácter y yo no sé la forma en cómo resolver mi problema de carácter, yo necesito de cuidado espiritual. A lo mejor, si yo he tenido una pérdida, yo necesito de cuidado espiritual. Si yo estoy enfrentando una dificultad, yo necesito de cuidado espiritual. Ahora, lo relativo a mi crecimiento espiritual, yo debo tener cuidado en cómo mi responsabilidad como cristiano no deja de ser mía, sigue siendo mía. Y el pastor o los pastores no van a leer la Biblia por mí, no van a hacer los ajustes de carácter por mí, no van a administrar correctamente el dinero por mí. Ellos van a ayudarme y darme las herramientas. Y aquí está la clave. El cuidado espiritual consiste en dar las herramientas a una persona para que esa persona pueda echar mano de ella y que el Señor y su Espíritu Santo le ayuden a crecer. Ahora, el pastor no puede aplicar esas herramientas en tu vida. Es simplemente un instrumento de Dios para llevarte a ver a Cristo y que tú veas a Cristo tan glorioso que digas, vale la pena luchar con este pecado, vale la pena luchar con mi falla de carácter. Entonces, en un aspecto práctico, hay otras personas que forman parte del cuidado espiritual o del cuidado espiritual de la iglesia que no gira únicamente alrededor del pastor. Pero cuando trata específicamente del pastor, definitivamente aspectos de pecado y de carácter son dos áreas donde él es responsable de entrar y de velar por tu vida. ¿Por qué razón?
Porque la Biblia nos enseña que cuando uno de los miembros peca, todo el cuerpo se duele. Y el responsable de que la iglesia sea presentada perfecta y entregada perfecta a Cristo es el pastor. Por lo tanto, el pastor tiene inferencia en tu pecado, porque tú eres responsabilidad de él. Entonces el pastor desea que tú te arrepientas de tu pecado para que la iglesia siga siendo santa. Y para que cuando a él se le pida cuenta de esa iglesia, él pueda decir, esta iglesia es santa porque yo he aplicado la palabra a sus miembros. Pero definitivamente, termino con esto, hay que tener cuidado en creer que mi vida espiritual depende del pastor. No depende del pastor mi vida espiritual. El pastor es un siervo de Dios que está para servir y darme las herramientas necesarias para mi crecimiento. Pero no es un super cristiano, no es un cristiano perfecto, ni tampoco es Jesucristo. Es el hombre que Dios ha establecido para ayudarme en mi cuidado espiritual y en mi crecimiento. Pero él no toma el lugar ni de Cristo ni del Espíritu Santo en mi vida. Y el término padre espiritual definitivamente es un término que se ha mal utilizado hoy en día y que más bien transmite una idea de gobierno y de poder de los líderes sobre las personas. Y no creo que eso sea un camino bíblico. Creo que son expresiones que no debemos usar en la iglesia. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ese es el texto. Y por último, decimos, nosotros debemos formar parte de una iglesia porque Dios cumple su misión por medio de la iglesia. Dios cumple su misión por medio de la iglesia. Dios, mis hermanos, no nos salvó para esperar en el cielo, sino para participar en su obra en este mundo. Y es lo que dice la Escritura en Mateo 28, 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso, mis hermanos, es el cierre de nuestra sesión nuestra parte 2 de nuestra primera sesión, el diseño de Dios para su iglesia. El próximo domingo hablaremos de la declaración de fe. Los invitamos a que puedan formar parte del próximo domingo. Es una de las clases más importantes de toda esta serie. El día de hoy iniciamos a las 10:45. Es la hora que vamos a iniciar el próximo domingo. Así que les animo a que puedan formar parte, ya que en cada segunda sesión o en cada segunda parte tendremos un pequeño resumen, pero no durará mucho tiempo y no queremos que se pierda el contenido que tenemos preparado para ustedes. Así que vamos a orar para terminar este tiempo e iniciar nuestro servicio.